pero están más cerca de las capacitaciones que están haciendo los chicos en Pucón. Sí, sí, no, ahí nos ha apoyado en un par de cursos el, el Pepa Sermini. Él nos Ya, ayuda, a lo mejor lo ubica igual. sí, sí, lo conozco bien. También se me olvidó el apellido, el Daniel Rutland también nos ha apoyado. Bueno, Eh, tienen buena gente ahí al lado. puros secos, ¿no? Todos lados. Que también ese se ha convertido en uno de los problemas en general de las actividades de montaña, porque controlar los egos de todos ha sido uno de nuestros mayores desafíos. Ah. Oye, y mira, acá yo creo que, bueno, estamos todos un poco esperando a ver qué va a pasar con lo de los parques, etcétera, porque ganas nos faltan para volver al cerrito. ¿Ustedes qué opinan como miembros de la NGF? Nosotros, en general, las dos asociaciones, porque estamos tratando de trabajar en paralelo, bueno, quizá un tema que no era el que nos convoca hoy día, pero que es bueno hacer la difusión. Mira, la semana pasada se hizo un conversatorio entre las asociaciones de guía, la Escuela de Montaña, uno de los representantes que tenemos en la mesa de la UIA y la UIA GM, para que terminemos con esto de que muchas asociaciones de guías de montaña divididas, al final lo único que genera es que no tengamos como reglamentos claros, cuando en realidad deberíamos ser más ordenados de partida. Claro, Entonces lo que estamos haciendo ahora es que llegamos a un acuerdo, entre comillas, de colaboración y vamos a trabajar todas las asociaciones juntos, cada uno por su camino. Entonces estoy hablando de formación primero. Entonces, en ese tema de formación, la ANGM, que ustedes si trabajaron con el PEPA, son la Asociación Nacional, y si trabajaron con el Daniel, son la Asociación Chilena. Entonces, a veces no se entiende mucho cómo ya, somos tan pocos montañistas y tenemos como divisiones, pero ahí también viene como de repente entender que en un universo, entre comillas, de montañistas jóvenes que quieren buscar certificación, abrir la oportunidad o las opciones para dos certificaciones internacionales. Entonces, por un lado, trabajar por la certificación UIMLA, pero esto pensando en el que quiere ser profesional de la actividad, y por otro lado, el profesional o el joven que quiere certificarse como guía de alta montaña reconocido en todo el mundo, ya ese es UIAGM. claro. Entonces, ahora estamos trabajando colaborativamente para que en el fondo exista esa posibilidad de que el que quiera tome la opción, pero son opciones que 20 años atrás no existían. Entonces, estamos en ese proceso y qué pensamos al respecto con el post-COVID. Es que ayer, yo les puedo compartir después, pero ayer se hizo una charla porque también existe el Consejo de Seguridad de Escala de Montaña, donde el Sebastián Errázuriz, que es uno de nuestros médicos himalayistas, hizo recomendaciones sobre carpas individuales, como cosas prácticas, pues, carpas individuales, sumar en tu botiquín, ahora hasta que esto no pase, alcohol gel, guantes, mascarilla, en el fondo es como tener seteado que aparte de tu botiquín regularmente vas a tener que tener tu kit COVID. Claro, hay Y que al incluirlo. principio, y obviamente, lamentablemente, terminar con nuestras tradiciones como compartir el mate, compartir la botella de agua, ser capaces de que ahora, en esta etapa, por lo menos, ser todo muy individual, muy individualista. Pero eso no significa que no podamos hacer actividad. Ahora, en la práctica yo creo que eso se ve difícil, porque si nos vamos a terreno, no creo que mantengamos toda la distancia de ya a 10 metros separados porque estás respirando y estás contaminando X cantidad. Entonces, por ahora la mejor opción todavía es mantenerte en casa, aunque estemos apolillados y ya solo estamos con el reglamento de casa. Ya, bueno, ustedes, los más jóvenes, no tienen tanto problema, pero los más viejones se quedan en la casa y se ponen a engordar como que estuvieran como marido recién casado. ¿No es mala onda eso? Estoy casado. Ya, Marcelo, cuando quieras nos puedes comenzar, no sé, para Ya, a una presentación ahí para a los chicos que ya se unieron.
al resto del club. ¿Están listos? Ya. Bueno, chicos, nos acompaña hoy día Marcelo Honorio, ¿cierto? Guía instructor, ya, de la ACGM, ahí no me va a pegar el pito. Director técnico de Socorro Andino, Magallanes y Antártica Chilena. Bueno, con Marcelo hicimos el nexo a través de un socio del club que es Nicolás, el Nico, y él, un poco la otra vez le planteé, le dije, Nico, tú que igual llevas harto tiempo haciendo cerro, quizás conozca a alguien que esté motivado y que nos quiera apoyar con alguna charla, algo en este tiempo de cuarentena que estamos ahí en la casa para no perder la motivación. Y ahí logramos hacer contacto con Marcelo y bueno, y él con mucha voluntad pudimos agendarla para esta fecha. Así que bienvenidos y gracias Marcelo por la buena onda y la participación. Te escuchamos. Bueno, lo primero, chicos, es agradecer la oportunidad. La idea no es otra que transmitir conceptos, por favor. Y siempre cuando tengo estas conversaciones con los clubes de montaña, en ningún caso es venir a imponer reglas, en ningún caso es venir a decir que así tiene que ser. Ahora, lo que queda claro es que lo que vamos a hacer hoy día, por favor, está totalmente destinado a la seguridad y a la prevención de accidentes. Y en eso no es algo que cada montañista va inventando en el camino, sino que tenemos muchos muertos en la historia de la actividad que nos ha ido marcando precedentes para no cometer los mismos errores. ¿Ok? Entonces acá no vamos a hablar nada sobre inventos de Marcelo Noria, sino que al contrario, vamos a ver cómo colocamos en la práctica temáticas que vienen desde el origen del montañismo mismo. Entonces ahí me imagino que han tenido sus clases de historia de montaña o algo y todos se recuerdan que antes que murieran todos en el Cervino con Wimper, hablar de encordarse no tenía ningún sentido a menos que fueras una cabra que se iba para el cerro. Entonces, lo que vamos a ver en el fondo es la derivación de términos de seguridad. Hay mucho concepto, la presentación se las envío, se las dejo ahí. La idea es que son conceptos duros de bibliografía y al final de la presentación están todos los enlaces de donde pueden bajar los libros. Y así el que es autodidacta y que tiene muchas ganas de leer va a tener bibliografía de base y no dejarse llevar por las conversaciones, a pesar de que la experiencia es importante, hay que sumarle conocimientos y conceptos como cualquier disciplina. Consideraciones claves según el territorio, porque si esta charla fuera para el norte del país, seguramente que el principal riesgo sería la mala aclimatación al cambio de altitud, o sea, no saber aclimatar. Si esta charla fuera para el centro del país, estamos expuestos a agentes antropogénicos, no sabemos qué va a pasar y yo me voy a la montaña entre medio de la revuelta y cuando vuelvo no tengo cómo dar aviso que volví. No sé, hay detalles de cada lugar. Y si están acá conmigo en la Patagonia, los cambios de clima son tan bruscos que si tuviste una mala planificación y no vas con el vestuario y el equipo adecuado, el principal enemigo tuyo va a ser la hipotermia, pero eso es porque no hay una planificación previa, ¿ok? Ya, sin más preámbulo que eso y motivarlos a que se pongan las pilas. Vamos. Miren, los peligros de montaña no se pueden descartar. Eso es como las frases que van a leer en todos lados, lo cual significa que no existe el riesgo cero en ninguna actividad en particular, pero nosotros vamos a hablar de montañismo. Ahora, al no existir esta completa sensación de reducir los riesgos, que lo cual es divertido porque es una de las situaciones que nos lleva a aventurarnos. O sea, yo tengo 48 años, ¿no? Yo creo que ustedes tienen que andar entre los 20 y los 25, 30 por ahí, pero esa sensación de la aventura es la que nos ha motivado muchas veces a tomar caminos que no son los que conocemos. Queremos, y me voy a poner un poco profesor, que también es uno de los roles que cumplo, pero habían dos caminos delante de mí, ¿no es cierto? Y yo escogí el más difícil y eso hizo que todo fuera distinto. Yo creo que mucho del montañismo es eso, es el hambre de explorar, el hambre de sentir, de conocer o de ver lugares con nuestros ojos y no que nos cuenten. Pero como nos metemos en lugares desconocidos, hay riesgos que no manejamos. Esa es un poco la premisa. Entonces la pregunta es, ¿cómo minimizo los riesgos? Porque el riesgo cero no existe. Entonces vamos a ver que la palabra clave es gestión del riesgo. ¿Cómo se gestionan estos riesgos? Ahora,
Durante estos últimos, de la década del 70-80, estamos hablando, durante estos últimos 40 años ha habido un auge en la práctica del montañismo en el mundo. Se masificó la actividad, las empresas vieron que, no voy a dar marca ni nada, pero hubo una explosión de ofertas, entonces la gente empezó a vestirse técnicamente sin saber qué se estaba colocando, y eso también te llevó a subir tus desafíos, nos llevó a subir los desafíos, pero no por comprarte las botas que son para el Himalaya, quiere decir que tú estabas preparado para ir al Himalaya, o a condiciones de 8000. Entonces hubo como un desfase entre lo que fue la explosión de la oferta y lo que fue la capacitación en la actividad. Entonces muchos de nosotros, por favor, yo no soy ninguna excepción a la regla, entonces muchos de nosotros cometíamos errores que pensábamos que por el equipo estábamos capacitados para realizar una actividad que no teníamos competencias técnicas. Entonces hubo y siguen habiendo muchas muertes en nuestra actividad, entonces se empezó a generar una corriente de estudio de accidentabilidad o casuística. Entonces se pensaba que cada 10 salidas a terreno de montaña, 2 iban a fallecer. Ya, entonces cuando vemos esos números, uno piensa, ¿y para qué lo haces? Entonces empiezan a salir los estudios, empiezan a bajar las cifras. Me imagino que muchos de ustedes son universitarios y se dan cuenta que les colocan una tabla de XY y ya sabes que a mayor cantidad de exposición, mayor probabilidad es de un accidente. Entonces, Alberto Ayora, que es un militar retirado del ejército español, tomó esto como un desafío personal estando en el ejército y empezó a tomar datos y a recopilar información de accidentes y se empezaron a dar cuenta que la casuística, que es la cantidad de veces que sucede algo, estaba vinculada con las competencias. Que a nosotros, muchachos, si ustedes han hecho cursos y están motivados, nos parece algo lógico. La persona cuando empieza de cero, yo creo que todos leyeron el típico paper de Dunning-Kruger, ¿no es cierto? Que el que no sabe, no sabe que no sabe. De hecho, cree que sabe. Lindo la lengua. Entonces, finalmente se llegó a un decálogo de seguridad que es mucho de perogrullo, es mucho de conciencia y es mucho de sentido común, pero lamentablemente es el menos común de los sentidos. Entonces, la clave estaba en planificar la actividad, obtener información actualizada de la ruta, no que me digas que esa ruta la hizo un amigo hace 5 años, porque en 5 años las condiciones cambiaron completamente y te vas a encontrar con algo que no tenía nada que ver con lo que tú pensaste. Planificar bien significa el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. El qué, la actividad que voy a realizar, el cómo, la logística que implica, el cuándo, la época del año es muy distinta a la cara norte del llama en verano a invierno, y el dónde también significa la ubicación geográfica, porque con eso también podemos saber si los cambios climáticos son muy bruscos, o tenemos más horas luz, o tenemos menos horas luz. Entonces, con eso tú podrías ya planificar una actividad dependiendo de las horas. Y obviamente en esta presentación que es de seguridad, tener claro que las condiciones para un rescate son totalmente distintas en terrenos que quizás no haya accesibilidad. Entonces no es lo mismo que un terreno que te puedan ir a buscar en vehículo y quede cerca a un terreno donde necesitas helicóptero y casi nunca contamos con helicóptero. Entonces tus posibilidades de sobrevivencia disminuyen también exponencialmente a donde te estás metiendo. La meteorología de la zona. Ahora tenemos muchas aplicaciones que nos pueden ayudar en eso, pero las montañas siguen siendo un terreno que afecta todo lo que es la meteorología que te dicen. Entonces, te vas con un pronóstico y regresas o te encuentras en terreno con que las condiciones eran totalmente distintas. Y el ejemplo podría ser cuando ustedes ya van a la montaña, saber manejar cómo se comportan las nubes sobre los conos. Entonces, si tenemos una lentejuela, una nube tipo lenteja dando vueltas sobre el cono de una montaña, y nosotros abajo no tenemos viento, arriba esa nube está dando vuelta atrapada en el cono, tienen que haber 200 por hora. Y recordar que cada 40 kilómetros por hora son 5 grados menos de sensación térmica. Entonces, si te expones a ese tipo de temporal de viento, primero, visibilidad nula, que es viento blanco, y segundo, ya bajaste 20 grados. Entonces 20 grados bajo cero o ya bajaste 20 grados de lo que marca que vas a estar. Entonces, tenemos el equipo adecuado, o sea, tenemos las condiciones para navegar, soy un experto en navegar si no estoy viendo nada.
Entonces muchas veces, ya, y yo sé que aquí estoy hablando a un club joven, que debe ser en su mayoría súper joven, entonces ahí nos saltan estas preguntas como, entonces, ¿cuándo subimos? La montaña no se va a ir. El tomar decisiones a veces es lo más difícil de nuestra actividad y a veces hay que tomar decisiones como decir, no están las condiciones de seguridad para que nosotros intentemos, vamos a tener que regresar otro día. Yo sé que duele porque duele el tiempo, duele el bolsillo, dejé de estudiar o dejé de pagar algo, pero no perdamos la vida por una cumbre, entre comillas, si tenemos mucho tiempo por delante para hacerlo. Confirmar en la zona la información previa. No saco nada con haber hecho un gran estudio de dónde voy y cómo lo voy a enfrentar, entre comillas, porque sentado en la casa todo se ve fácil, sino que una vez que llego al terreno, analizar bien la situación. Ahora, todo esto más adelante lo voy a explicar con la metodología del 3x3 de Munter, que es el que abrió un poco la puerta y eso está vinculado a lo que es avalancha, pero ahora lo pasamos a todo lo que es actividades outdoor en general. El equipo adecuado es clave, pero aquí yo siempre hago una salvedad con el equipo adecuado, revisarlo, porque me ha pasado que voy con gente, entre comillas, y eso ya es culpa mía de no revisarlo y de decirle, ya, ¿cómo están tus botas? No, súper bien, y la bota se rompe, bota plástica se rompe, porque la última vez que lo usó fue hace 10 años. Entonces ahí hay responsabilidad de todos nosotros. Cuando uno de nosotros organiza una salida, tiene que haber un encargado del equipo que sea capaz de revisar el equipo, pero no en terreno, revisarlo antes. Si nunca has armado una carpa y tienes que armar una carpa en tormenta, te garantizo que va a ser el peor momento de tu vida y estás poniendo en riesgo la actividad y estás poniendo en riesgo tu vida en realidad. Porque cuando nos pilla un temporal y la carpa no la sabemos armar o nos faltan los parantes o el amigo no te avisó que venía rota, creo que en vez de vivir una experiencia, estamos yéndonos al otro lado, estamos exponiéndonos sin ningún sentido. Es importante el equipo adecuado, pero es importante revisarlo y saber usarlo. No saco nada con que se compren la mejor calidad en equipo técnico si nadie sabe para qué funciona, que es un poco lo que pasa con las estacas de nieve, que todos preguntan si van con la B hacia la pendiente o con la B hacia la nieve, y ahí todos empiezan a especular que desplaza más para acá, que desplaza más para allá. Bueno, cuando uno compra equipo técnico, nunca botar las instrucciones, por favor, siempre leer las etiquetas, porque ahí dice, no utilizar aquí, no utilizar acá. Entonces ahí son detalles prácticos, yo creo que ustedes muy para lo práctico. El punto es 5, dice no ir solo a realizar una actividad en montaña. Pero aquí también voy a hacer una salvedad, porque muchos de nosotros, y me incluyo obviamente, a veces no tenemos con quién realizar actividades. Muchas veces nos pasa que tenemos todo planificado y nuestro compañero se baja, ¿y qué hago? Entonces ahí saltamos también al punto de que con quién practicamos la actividad. Ojalá siempre con la misma gente, ojalá con gente confiable, con gente con que vamos armando la cordada, no algo espontáneo, porque muchas veces, y voy a hacer el mismo chiste que hago siempre en clases, pero si no sabemos si el tipo ronca, usted no quiere dormir con él la otra noche. Si no sabemos si el tipo tiene malos hábitos, entre comillas, no voy a decir cuáles, pero es muy distinto una persona con falta de sueño. Y cuando no descansas bien, tu rendimiento el otro día disminuye y cada día disminuye hasta poder generar un accidente solamente porque estás cansado por no descansar bien. Y son detalles que podríamos haber evitado. Entonces, si sabemos que tenemos un compañero que ronca y lo queremos aislar porque ronca como un león, quizás una de las actividades donde minimizamos y gestionamos el riesgo es que a todos los que van a dormir con los compañeros le vamos a llevar tapones de oído y lo vamos a hacer dormir con gorro. O sea, ahí como uno tiene que ir siendo capaz de conocer los riesgos para saber cómo los trabaja, porque no podemos decir ándate a dormir solo, aunque podríamos hacerlo. Y si va a salir solo, realmente tiene que ser en lugares donde tu experiencia ya nos garantiza que no estás exponiéndote a un riesgo innecesario. Y todas las actividades que realicemos siempre acorde con nuestra capacidad física y técnica. Y más adelante vamos a hacer un comentario sobre los 3 puntos que necesitamos tener súper claro sobre lo que es el recurso humano que somos nosotros. La capacidad física, ¿no es cierto? Está entrenado. La capacidad técnica, tiene las competencias para moverse en terrenos que necesitan competencias técnicas, uso de crampones, o caída en glaciar, o perdón, caída en grieta, pero hay una que nunca se habla mucho y que son las competencias psicológicas. Si el tipo está pasando por un mal momento, no lo llevemos. A veces caemos en el error de decir, sí, pero es que te va a hacer bien, te vas a distraer. Sí, pero el factor psicológico es fundamental en la toma de decisiones. Entonces, una persona que nos puede causar una distracción a todos
estamos sumando un factor de riesgo. Estas son recomendaciones, como dije al principio, no tomen esto como los mandamientos de Moisés, es solamente las recomendaciones que a medida que ustedes ganan experiencia y realizan más cursos y hacen más salidas a terreno, después tienen sentido, porque la teoría es súper buena, pero hay que ponerla en práctica. Informar sobre la actividad que van a realizar. Armen sus itinerarios. No importa si al principio están muy desfasados o no tienen mucho sentido todavía, pero acostúmbrense a armar itinerarios. El líder de la actividad, el que invita a la actividad, arme una bitácora y cumpla y diga los pasos que van a hacer. ¿Pero esto por qué? Porque todo el equipo tiene que saber qué van a hacer. No, que no suceda que en terreno te empiezan a preguntar, oye, pero me dijiste que hoy día caminábamos hasta que salga, hasta que se esconde el sol. No, porque eso va generando falsa expectativa y hace que los equipos se rompan, cuando perfectamente podríamos haber evitado ese mal entendido con comunicación clara. Entonces los liderazgos, recuerden que los liderazgos no es el que habla bonito, no es el que grita más fuerte, no es el que tiene la mejor ropa. El líder de cualquier cordada y dentro de cualquier organización es el que es capaz de colocar el objetivo delante del grupo y sacar lo mejor de cada uno. Eso es liderazgo. Ah, y hacemos otra charla otro día de liderazgo, pero lo dejamos así. Den aviso de su salida, den aviso a familiares, den aviso a socorro andino, den avisos a carabineros, sean majaderos con eso, porque con eso vamos a generar una cultura. Ahora, vamos a los ejemplos. Ustedes pasan a dejar aviso a carabinero y carabinero no tiene idea de qué están hablando, pero no importa, mientras más lo hagamos, en algún minuto, mientras más lo hagamos, mientras más golpeemos esa puerta va a tener que entender que también tienen que tener competencias para ir a buscarte o saber tomar decisiones o saber decir que sí o que no, y no porque la cuerda es roja o la cuerda es verde. Y aunque sea engorroso, por favor, siempre cerrar su aviso. O sea, si ustedes dijeron que iban a una parte, cuando regresen, cierran ese aviso y digan que ya está todo bien, porque si no generan malos entendidos y pueden generar una tremenda falsa alarma solamente por no cerrar la presentación, ¿ok? Otra vez, adecuar las actividades a nuestras condiciones físicas y técnicas. No, pucha, no quiero sonar tan papá, pero si nunca ha escalado un multilargo, que no sea la primera vez, porque el ensayo-error en montaña puede ser tu último error. Entonces, eso se practica antes. Entonces, si voy a meterme a terrenos que no conozco, infórmese bien. Cuando hablamos de condiciones físicas, muchas veces, yo no sé el prototipo que ustedes tendrán, pero, y aparte me imagino que están todos jóvenes, pero muchas veces para expediciones de altitud, por dar un ejemplo, se habla que una persona está madura para la altitud después de los 40 porque el sistema nervioso central ya no crece más. Llegamos al tope y ahí quizás hay un momento de tomar mejores decisiones. Y como decía Meissner, en la juventud, el principal problema quizás que tenemos, que a su vez es la principal ventaja, es que somos osados y apostamos mucho a empujar los límites. Pero cuando ya eres un adulto, entre comillas, mayor, como se dice ahora, tu principal ventaja es saber tomar decisiones en base a los errores que cometiste cuando eras joven. Entonces aquí caemos en esa rueda, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pero en el fondo es privilegiar siempre la seguridad del grupo, porque si usted encuentra un paso difícil que para usted no significa ninguna dificultad, puede ser que tengamos compañeros que no son capaces de pasar. Y acabamos de ponernos un tremendo obstáculo porque no fuimos capaces de prever antes cuáles eran las condiciones de todo el equipo. Aprender a orientarse, clave. Ahora, lamentablemente, o afortunadamente, creo que es el cuchillo de doble filo que tenemos, estamos llenos de tecnología, están los teléfonos, ¿no es cierto? Offline, el GPS y todo bien, pero cuando estamos en climas muy fríos, las baterías se descargan y se acabó el navegador. Entonces, en ese caso, aprendan a navegar con brújula. Hagan un buen curso de orientación, manejo de brújula, ser capaz de orientarse con la vista. Ya, yo sé que los ejemplos clásicos son que por dónde sale el sol, dónde se esconde el sol, hacia dónde da la sombra, pero miren, cómprense una brújula de juguete funciona. Si lo que importa es saber los grados, el azimut, el retroazimut, cuál es nuestro rumbo, y con eso podemos traspasarlo a una carta, ojalá topográfica en este caso, sino un mapa. Ustedes que deben tener acceso ahí a los Google Pro, pero tengan cuidado en cómo se manejan las escalas, porque a veces estos dibujos que nos dan no son representativos del terreno.
Entonces hay que tener cuidado. Ojalá los mapas 1.25.000 hasta 1.50.000 también funcionan, pero ya las curvas de nivel son distintas. Entonces todo eso tiene que estar, lo tenemos que tener claro a la hora de tomar decisiones de lo que vamos a hacer. La actividad en montaña, que esta es la frase más cursi que todos han escuchado, no es la cumbre, es la casa. Esa es la foto de cumbre, cuando estoy en la casa con los amigos, celebrando ahí la pilsen y todo bien, y contando las anécdotas, esa es la verdadera foto de cumbre, ¿ok? Y la cumbre es como casi un accidente que nos puede llevar al éxito, no es el fin. El fin de esto es crecer. Yo creo que, bueno, ahí me pongo más holístico en cuanto a mi vista de la montaña, pero al final la montaña es nuestra iglesia, ¿no es cierto?, nuestro estadio donde practicamos nuestra religión y no el fin máximo. Así que ahí con cuidado con eso. Y ante un accidente, coloqué accidente y no incidente, espero que sepan la diferencia. ¿Sabes la diferencia? Incidente, cualquier cambio imprevisto, cualquier situación o circunstancia que cambia nuestro plan por algún hecho, pero que no produce daño ni al equipo, ni al hombre, ni al medio ambiente. Eh, eso es incidente. Perdón. Te llamo de vuelta. Y el accidente es cualquier circunstancia o situación donde sí hay un daño. En el anterior no hubo daño. Eso es un incidente, pero igual deberíamos llevar una bitácora, porque si usted se repite ese incidente en cada salida, esa es una alerta en nuestro semáforo de que ahí va a haber un accidente. Me imagino que los que han tenido cursos se recuerdan que acción insegura más condición insegura igual accidente. Acción insegura, el hombre. Condición insegura, el entorno. Cuando se juntan los dos, accidente, ¿ok? Tener claros los números de emergencia a los que vamos a llamar, tener claros los números con que contamos. Ahora existen muchos dispositivos, yo coloco el INRICH de Garmin porque pasó, en mi caso que organizo expediciones a montañas, el Garmin reemplazó al satelital, porque es un GPS satelital, entonces tienes la posibilidad de trabajar en directo y mandar mensajes a redes sociales, que en el caso de mi señora lo recibe a su WhatsApp directamente en el minuto y me puede contestar. Entonces, si tengo una emergencia, puedo marcar justamente el punto donde me tienen que evacuar. Creo que hay que aprender a usar la tecnología en ese aspecto. Y eso significa entonces que no ando con las pilas todo el rato puestas, sino que las tengo puestas y las utilizo, las tengo guardadas en mi chaqueta de pluma y las utilizo cuando necesito. A ver, lo ideal en toda expedición es un plan de contingencia. Yo espero que se les queden palabras grabadas, ¿no? Pero, ¿qué es un plan de contingencia? ¿Qué es una hoja de ruta? ¿Qué es el análisis de riesgo? Ya, vamos a ver conceptos claves. El acceso a la montaña, ¿no es cierto? Que es un tema relevante en nuestro país ahora. Hay restricciones, ahora tenemos montañas privadas, tenemos montañas libres, las que están dentro de los parques nacionales tienen reglamentos vigentes, quién fiscaliza, hay seguros detrás de esto, las actividades pueden ser recreativas, las actividades pueden ser deportivas o las actividades pueden ser comerciales. Yo personalmente puedo hacer una actividad comercial y puedo hacer una actividad deportiva, puedo hacer las tres. Si vendo un trail, estoy cumpliendo casi con las tres. Pero es solo para tener un ejemplo de cómo se están manejando estos términos ahora. Vamos con nuestro plan de contingencia. La contingencia es algo que puede ocurrir, que es probable que ocurra, pero no sabemos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esta contingencia, que es una palabra tan cursi? ¿Cómo respondemos frente a esta contingencia? Y esto significa que, como lo comenté antes, que todos deberíamos tener el plan que vamos a realizar muy claro y saber qué roles cumplimos en caso de. Me imagino que ustedes tienen algún curso de WFR o hay alguien que ya hizo el WAFA o si pueden postular a las próximas capacitaciones. Entonces, si tiene gente que tiene WFR y tiene gente que no lo tiene, obviamente que el encargado de revisar botiquín y el encargado de los primeros auxilios frente a un incidente es el que tiene el curso al día. Porque, ojo, los cursos se vencen y cambian los protocolos. Entonces, si tú me dices, sí, pero es que yo hice el WFR hace 5 años y no ha cambiado nada, la verdad que sí. Han cambiado algunos protocolos, entonces es importante, no les estoy diciendo que inviertan todo el rato en cursos si no lo necesitan, pero es importante, estoy hablando del WFR, pero es importante que manejen buenos conceptos de primeros auxilios.
Entonces, en mi plan de contingencia voy a dejar a cargo de alguna atención, en este caso en terreno, al que tiene el WFR vigente, así, súper corta. Hay que armar anclaje, quizás tuve que organizar un izamiento, no voy a poner a armar triángulos de fuerza a alguien que lo vio en internet. Necesito a alguien que realmente se dedique a la escalada para saber lo que está armando, porque ahora se me va a caer el accidentado y se van a caer todos los que están colgando. Entonces, todo ese tipo de cosas se dejan planificadas antes. No veo en terreno cómo reacciono, sino que llevo el plan hecho. Esto suena engorroso, entonces hay una forma más fácil de hacerlo. La gestión del riesgo, esa es la palabra, y a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ver que todo se entrelaza. Me pongo cursi, disculpen, pero es la de profe. ¿No? Entonces es importante que esta gestión de riesgo esté asociada a una hoja de ruta, que yo creo que han escuchado que ahora todo es hoja de ruta, pero esto viene de la gestión del riesgo y esto viene de las Fuerzas Armadas en general, de que ellos tienen una estructura totalmente... oigan, no se lo tomen como militar, me refiero en el sentido de que hay una estructura y una disciplina detrás de esto, que es muchas veces lo que nos falta a nosotros, porque como somos, y todos nosotros que estamos vinculados como a las actividades de libre, como que nos encasillan al tiro de antisistema, HIP y todo, no tengo ningún problema con eso, pero el tema es que seamos disciplinados, que frente a situaciones sepamos cómo responder, porque si no estamos realizando una actividad de mala manera. En el fondo es reconocer cuáles son los peligros objetivos y subjetivos, que ustedes lo tienen que haber visto ya, ¿no es cierto? Objetivos el entorno, subjetivos la persona. Con los subjetivos entra el aspecto de forma física, condición técnica, condición psicológica, y con los peligros objetivos voy a exponerme a un lugar donde hay avalancha frecuente, voy a exponerme a un lugar donde hay caída de rocas, chuta, el Jaima las cumple todas, voy a exponerme a un lugar donde las tormentas, las nubes entran y tengo cero visibilidad. Entonces todo eso lo tengo ya visto en mi hoja de ruta. Y la finalidad de la hoja de ruta, como comentaba adelante, es que todo el equipo que va a participar de la actividad tenga súper claro lo que va a hacer. No podemos generar espacios en vacío donde la gente en el lugar suceda algo y sin que suceda nada. No podemos llegar y estar pensando, oye, ¿cuánto falta para el campamento? Oye, no me dijeron que había que caminar tanto. Oye, me equivoqué. ¿Quién trae la olla? No, eso es muy común cuando todos nos abalanzamos a las actividades sin preparación. No estoy diciendo que sea un pecado, por favor, estoy diciendo que si existen estas hojas de ruta y las implementamos, podemos avanzar mucho más, y ustedes pueden ser una generación que yo nunca vi esto. Lo empecé a ver cuando ya era un tipo viejo y llegaron los cursos a Chile profesionales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una hoja de ruta diseñada. Entonces, el nombre de la actividad, el nombre del responsable, porque alguien tiene que hacerse responsable, el destino, los metros sobre el nivel del mar, las UTM, ¿no es cierto? Ojalá trabajemos en UTM y en geográfica, porque las coordenadas geográficas son las que va a llegar el helicóptero a buscarnos. Eso es un dato relevante. Si ustedes dan UTM, el helicóptero se va para otro lado. Si usted le da geográfica, y ahí es bueno entonces saber de qué estamos hablando, porque es uno o dos números distintos, pero se va a, en nuestro caso, creo que cuando hacemos el traspaso, creo que se van como a Irlanda, no me acuerdo bien, pero bueno, por ahí anda. La provincia, la comuna, la ruta de acceso, la actividad a realizar, la distancia a recorrer, desnivel, pendiente, ruta a seguir, la fecha de inicio, fecha de término, los participantes, el fono, pero de emergencia, no del participante. Realicen una ficha médica, tengan una ficha médica para los chicos que van a salir, para saber si tienen algún precedente. Recuerden que al final lo que nos importa es... a ver, ¿cuáles son los clásicos? Que no vayamos a tener un asmático que no ande con su salbutamol, ¿no es cierto? Que no vayamos a tener a alguien que es alérgico al ibuprofeno y le damos ibuprofeno en terreno. Entonces, alguien que quizás tiene diabetes y nosotros le damos aspirina, jamás va a parar un sangrado. Entonces, todo ese tipo de detalles que son pequeños detalles hacen la diferencia para que la actividad sea más segura. Describir bien el itinerario. Recuerden, al principio podemos cometer errores, pero tengan el ejercicio hecho. ¿Dónde va a estar mi campamento? ¿De dónde saqué mi boletín meteorológico? ¿Quién hizo la revisión del equipo? ¿Cuál es la frecuencia de radio que utilizo? ¿Ando con un satelital? Tener contactos de emergencia claros para que no se desparrame la información por la familia, porque ustedes han jugado el juego del teléfono y el último va a escuchar que están todos muertos atrapados debajo de una erupción del Villarrica y ustedes están en el Tolhuaca. Entonces,
Todo eso es fácil de evitar si ustedes manejan buena información. Y obviamente la metodología recomendada que pueden leer, esto lo pueden leer, y coloqué un ejemplo que viene después, es el 3x3 de Münster, que es el Reduction Method, que es un suizo, y en el fondo era darse cuenta cómo a partir de la década del 90, este ingeniero que es montañista y después guía, empieza a generar un tremendo debate porque todos empiezan a conversar, a ver cómo es esto. El día de hoy esta es la enseñanza que se utiliza en todos los clubes, porque vamos a ver que es una herramienta para complementar tu experiencia, no es la Biblia, por favor, nada de nosotros tiene el 100% de la verdad, nadie tiene la verdad, pero es la experiencia sumada a la teoría la que tiene que generar sus competencias y las capacitaciones. Por favor, con gente, ojalá, que tenga las habilidades, ¿no es cierto?, blandas, no solamente las duras para transmitir conceptos. ¿Y qué es el 3x3? Es una metodología donde se trabaja por filtros. Oh, estoy lleno de cosas. Es una metodología donde se trabaja por filtros y lo dividimos en lo regional, local, zonal. Y los filtros son el factor humano, filtros y factores, y los factores son el factor humano, el factor terreno y la meteorología. Y entonces yo hago mi tabla del 3x3 y digo, a ver, ¿qué es el regional? Es la casa. Entonces yo en mi casa, cuando planifico, digo, ¿cuántos somos? ¿Cómo están físicamente? ¿Cómo están técnicamente? ¿Qué equipo necesito? Analizo el terreno, dónde vamos, cuántos días, cómo será, hay altitud, las pendientes, necesito escalar, no, equipo técnico, tenemos cartas, hay alternativas, manejemos plan B siempre. Meteorología, ¿cuál es el informe? ¿Hay un boletín de avalancha en el lugar? No, pero no vamos a ir en invierno, no importa, pero vamos a ir, sabemos cuáles son las rutas mejores, hay un refugio cercano en caso de... El local es cuando me bajo del vehículo. Entonces realizo lo mismo, pero al bajarme del vehículo, ustedes que son cabros jóvenes, no los voy a encasillar porque son jóvenes, por favor, me refiero a que se bajan y uno dice, ¿cómo amanecimos? Alguien vino con resaca, alguien no durmió las horas necesarias, no se quiso quedar afuera de la expedición, pero quiere ir, y ninguno de nosotros quiere ser el mala onda que le dice, pero compadre, ¿cómo voy a ir a caminar? Te he hecho bolsa. Ya, yo creo que eso nos pasa, pero ahí también están los liderazgos y las responsabilidades de los equipos que armamos para salir a la montaña. Hay enfermedades, alguien viene con una lesión, si tenemos a alguien que viene saliendo de un resfrío fuerte y lo vamos a ir a exponer a baja temperatura, ¿será inteligente? Ya, pero esto es nuestra planificación. Observar el terreno. El terreno es como nos decían que era, es como hay huellas, hay algo que nos indique que el terreno está cambiado, y la meteorología. Bueno, esto está orientado, como dije, a lo que es avalancha. Entonces dice acumulación de nieve, y cualquiera de ustedes que se mueve en un terreno nivoso debería saber que si ha nevado en las últimas 48, 24 horas, el manto nivoso no está cohesionado, entonces en pendientes entre 25 y 45 hasta 50 hay más posibilidades que haya un deslizamiento o una avalancha donde le pega el sol a donde no le pega el sol. Ya, ahí uno empieza a manejar conceptos técnicos y dice, por eso es que los tipos suben de madrugada por la nieve. No porque nos guste llegar a ver el amanecer, sino que en esa hora el manto nivoso está más cohesionado y existen pocas posibilidades de una avalancha. Y ahí empiezan las competencias técnicas de los que organizan salidas. Y finalmente el zonal es in situ, cuando estoy parado ahí. ¿Cómo me siento en el lugar, en el crux? ¿Tengo miedo? ¿Hay confianza? ¿Hay cansancio? ¿Cómo está la pendiente? ¿Condiciones? Bueno, es una tabla bastante simple de utilizar, los invito a leerla, y obviamente a medida que van a hacer cursos cada vez les queda más claro los conceptos, pero son conceptos. Y el plan de llamada no es otra cosa que tener los números de emergencia y frecuencias de radio casi de memoria. O sea, no utilizar dispositivos, entre comillas, que necesitas que marques 25 números y no los tienes anotados, o los tiene una sola persona del grupo anotado, porque si esa persona es la que sufre el incidente o el accidente, no sabemos a quién hay que llamar. Por eso es importante esta hoja de ruta donde quedan grabados todos estos números y todas estas frecuencias. Entonces ahora yo coloqué ahí el tema del Enrich, para mí es crucial, entre comillas, porque al final es un GPS donde apretas la tecla y ya dejé todos los números grabados. No estoy haciendo propaganda, chicos, no tengo convenio con Garmin, es solo un ejemplo. Y obviamente tener los números de carabineros, de socorro andino, de nuestros familiares que estén ahí, claro, saber si hay radioaficionados cerca. Los radioaficionados salvaron a Chile en el 2010, nunca se olviden de eso. Chile quedó totalmente incomunicado, si no hubiera sido por radioaficionados no hubiéramos tenido nada de comunicación. Entonces, tener claro que si van a lugares que tienen buena conectividad, saber dónde está esa conectividad.
y marcar los puntos donde tu teléfono recibe señal. Entonces, si todavía te faltan por avanzar 5 kilómetros, pero sabes que el teléfono tiene señal ahí, dejar marcado un punto ahí, y usted lo deja marcado en su carta, y en caso de que suceda algo, saber que en el kilómetro 5 de regreso, usted ya tiene señal de teléfono y no perder el tiempo de bajar hasta 10 kilómetros más, si ahí podía tener un rebote de señal. Y también estar siempre informándose de dónde están moviendo las antenas, porque muchas veces nos cambian las antenas o se caen, entonces no confiar siempre en la información previa, siempre mantenerse actualizado. La radio es clave en nuestra actividad, pero enseñarle a todos a no jugar con la radio. La radio no es para contarnos la vida ni contarnos cómo dormir esta noche. La radio tiene que ser utilizada de manera precisa y concisa, porque bloqueamos quizás otra frecuencia, porque bloqueamos a otra repetidora. Las comunicaciones tienen que ser muy claras y los códigos más utilizados son los códigos Q que están aquí, ¿no es cierto? El QAP, que quedamos atentos a la espera, el QSL comprendido, entonces ahí se los voy a dejar para que ustedes tengan claro, y el RPT que es repita, entonces así no empiezan a jugar con la radio de que, oye, no te escuché bien, dímelo de nuevo, ¿qué pasó? Porque al final, en situaciones de estrés, cuando no tenemos el entrenamiento adecuado, respondemos de la manera más insólita, y eso le puede ocurrir a cualquiera. Análisis de riesgo, oiga, queda poco, yo sé que es medio cabezón, pero queda poco. Tener presente que siempre existe un mínimo de riesgo, ¿ok? No existe el riesgo cero. Evitar llegar a situaciones de alto riesgo. Entonces, y esto está relacionado a las competencias. Si yo no tengo las competencias para ir a meterme a un glaciar y me voy a escalar en hielo y es la primera vez, no es una buena idea. Yo prefiero que hagan cursos, prefiero que se capaciten, prefiero que conozcan bien el terreno y después vuelven a hacer el intento. Pero es minimizar todo. Si no tengo el equipo adecuado, si me congelan los dedos, nosotros, la montaña es lo más hermoso seguramente que nos puede pasar, pero si no manejamos bien conceptos, nos estamos exponiendo de manera innecesaria. Mantenerse siempre alerta, no relajarse. Más adelante tengo una lámina que está como, me puse como más meloso de eso, pero reevaluar constantemente a lo que ya entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde caen rocas del porte de un televisor, porque le empieza a pegar el sol a la cumbre, empieza a deshielar y empiezan a caer, que caiga una roca del porte de un televisor, necesitamos que caiga la roca del porte de un guijarro para que me parta la canilla y se me pega en la cabeza y sin casco ya estoy muerto. Entonces, no exponernos, estar evaluando constantemente. Priorizar el concepto de seguridad como método de trabajo, o sea, el club es seguro. Los que organizaron el club tienen toda la responsabilidad a todo esto, se lo pongo ahí entre comillas, aplicar procedimientos para reducir probabilidades y gravedad del riesgo, ¿ok? Y por otro lado, existen factores que influyen siempre para sufrir accidentes. ¿Cuáles son los ambientales, los humanos y ambos? Antes se hablaba solamente del objetivo y del subjetivo. Ahora sabemos que ambos se juntan. Los factores ambientales son los que todos conocemos, ¿no es cierto? Las condiciones meteorológicas, el sol, el viento, la temperatura, en el norte un golpe de calor, en el sur hipotermia, las características de los lugares, la altitud, la verticalidad, aumenta el río, lo cruzo, me mojo, después no sé secar la ropa o estoy todo el día mojado, la noche estoy con hipotermia, ir evaluando. Y otros riesgos ambientales que nos pueden suceder en otros sectores que yo en esto me voy un poco por las minchucas o por los zancudos, a los que no tenemos insectos donde vivimos, a mí me pican 3 zancudos y me da fiebre. Entonces, a veces son detalles que cambian toda la actividad. Y hay que tener ojo con detalles tan tontos como eso. O sea, me pican 3 pulgas en la noche, no duermo bien, no descanso, al cuarto día no quiero estar más ahí. Entonces, ahí empiezan a haber factores que tenemos que ver. Tenemos pocos animales venenosos nosotros en Chile, pero existen. Entonces, si me voy a una expedición al norte y desconozco que existen alacranes o insectos que sea, o me fui a guiar a Perú, me fui a jugar a Perú, a Bolivia, hay insectos, la yacaré, no sé, te puede morder y es como, son cosas que son detalles. Bueno, ¿para qué tan rebuscado? El virus anta. Eso es suficiente. De repente uno rebusca tanto cuando tiene el anta dando vuelta por todos los parques. Y obviamente los peligros de avalancha, asfixia, que podría ser estar expuesto a una explosión de uno de nuestros volcanes, que siempre está latente, nosotros no lo sabemos, congelaciones, patologías por calor, mal de montaña, que nos puede pasar si no estamos bien aclimatados, picaduras, alergias, que eso está relacionado a la anafilaxis. Y el factor humano, ¿no es cierto?, que
que generalmente está vinculado, ¿saben qué? Al super yo. A mí nunca me va a pasar nada, porque esto lo he hecho tantas veces que nunca me va a pasar a mí. Pero cuando nos pasa, creo que cometimos el error de subestimar la montaña o la actividad para no encasillar tanto la montaña y tuvimos una mala gestión del riesgo. Pero ahora se está hablando del situational awareness, que es el estar consciente todo el rato de lo que estoy haciendo. Porque muchas veces pasa que estoy en mi volada interior, encontré mi equilibrio y me olvido de lo que realmente estoy haciendo y tomo un mal paso solamente porque estaba en el minuto que me alinearon los astros, no lo sé, ya son las bromas que hago, pero es la habilidad de identificar y procesar y comprender todos los elementos donde yo estoy metido. Eso es lo que se habla ahora. No solamente el peligro subjetivo y el objetivo, sino el situational awareness, que es como, ¿dónde estoy? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Cuestionarme. No está mal cuestionar. Ustedes son jóvenes, ustedes cuestionan todo. Bueno, cuestionen también sus actitudes, cuestionen también las habilidades que tienen, cuestionense de manera respetuosa. Existen 5 errores en la toma de decisiones. Asumir que todas las situaciones parecidas son similares en sus consecuencias. No, si una vez pasé por aquí y la roca cayó cerca, nunca cae por acá. Error. Juzgar los hechos por los recuerdos y no por los datos concretos. No, no, yo me acuerdo, no, sí, me acuerdo que no pasa nada que él no duerma, si él curado maneja mejor. Es como bromas, pero que tienen todo el sentido. Obviamente pecar de autoconfianza, minimizar el riesgo y ajustarlo a nuestra expectativa. No porque tú eres muy bueno en cruzar un paso al aire libre, tu compañero tiene las mismas habilidades porque quizás le da miedo colocar el pie, no sentir. A veces se han dado cuenta, no sé, se han ido a escalar muchas veces entre ustedes, pero se han dado cuenta que a veces la regleta la tenemos 2 centímetros más arriba de donde llega nuestra mano, pero ya estamos desesperados y era cosa de estirar un poco más y encontrar la regleta y volver a subir. Bueno, quizás eso para ti no significa nada, pero para un compañero en una situación de alto estrés, él lo único que quiere es no volver a repetir esta experiencia. Entonces, no ajustes a tu expectativa, ajusta a la expectativa del equipo. Y relacionar los acontecimientos como coincidentes sin tener conocimientos de los mismos. Aquí yo hago ejemplos, porque creo que los ejemplos son más fáciles, pero ya también me pasa, por favor, porque coloquen ustedes en su experiencia, también me pasa que muchas veces es como salí en la mañana, no partió el auto, la batería está descargada, después me doy cuenta que el neumático está desinflado, después le falta combustible, chuta, ya llevo 3, o sea, no planificaste. No, no creo que hay que ir muy lejos para eso. No, no, no hay que darse mucho trabajo de darme cuenta que en realidad soy, por favor, lo digo así, con mucho respeto, me levanté en la mañana, después del carrete, armé mi mochila, lo que me acuerdo que utilizo siempre, y después en terreno me doy cuenta que en el traje saco a dormir. O sea, si te pasa en terrenos así, relajados, pucha, lo lamento, está mal, pero no puede ser. Entonces, no reviso mi auto o mi compañero no anda con los documentos y nos paran los carabineros, nos fiscalizan y nos tenemos que ir de vuelta. Son detalles que quiere decir que no estoy tomando conciencia de lo que estoy haciendo, sino que estoy actuando nomás como el perrito que sigue la rueda y que cuando la pilla no sabe por qué la sigue. Los factores humanos que están vinculados, ¿cuáles son las condiciones potencialmente inseguras? El equipamiento técnico erróneo o insuficiente, no llevo el equipo necesario. Las condiciones físico-psíquicas deficitarias. Mi compadre está pasando por el peor momento y yo igual le voy a pedir que me asegure. Y en ese minuto se acordó de que me patearon, no sé qué será de mi vida, y solté la cuerda. Entonces, bromas, chistes, pero son los detalles que marcan la diferencia. Acciones potencialmente inseguras, procedimientos inapropiados o no autorizados, falta de supervisión o de protección. Y decisiones potencialmente inseguras, la presión del equipo. Generalmente en grupos jóvenes pasa que hay mucha presión, que todos quieren, no quiero irme por lo del macho alfa, por favor, quiero irme por el que quiere demostrar que tiene las competencias igual que todos. Entonces el tipo físicamente no está a la par de los otros compañeros, pero tiene que demostrarlo. Esa presión puede detonar en un accidente, porque puede haber una acción insegura o puede haber una condición insegura y el tipo va a caer. Errores de juicio y generalmente están vinculados al cansancio y mayoritariamente a la hipotermia. Cuando el cuerpo entra en hipotermia, la mente no va a reaccionar de la manera adecuada. Ya, finalmente, por fin, no sé cómo estarán ustedes allá, finalmente no podemos olvidar que todos aprendemos por ensayo y error.
pero en la montaña el primer ensayo puede ser el último. Entonces, capacítense, manténganse informados entre ustedes, organicen talleres, si alguno hace un curso, trate de compartir información con el compañero. Chicos, una charla como esta o una charla entre ustedes no va a reemplazar nunca una formación formal, pero manténganse estudiando porque la mente empieza a guardar recuerdos, ¿no es cierto? Yo creo que a todos les funcionó leer 40 veces el texto hasta que ojalá me pregunten en la prueba, porque la saben, pero de memoria. Ya, pues lo interesante es que internalicen, que hagan la conexión entre la teoría y la práctica en terreno, para que después las respuestas sean fluidas y naturales, y con eso demuestran ustedes competencia. Competencia, habilidad, conocimientos y sobre todo actitud. Existen muchas más soluciones equivocadas que acertadas. La experiencia nos ayuda mucho a escoger en este aspecto. El incidente es una suma de errores y una suma de incidentes puede ser un accidente. El apoyarse en el grupo da falsa seguridad, porque uno piensa, no, porque como estoy con el grupo no va a pasar nada. Eso es falso. No, depende, recordemos, viejo Cursi, ¿no es cierto? Pero recordemos que la cadena más fuerte depende del eslabón más débil. Entonces, no porque estemos en un grupo no nos va a pasar nada. Depende de las acciones y decisiones que tomemos en el momento en que nos enfrentamos a situaciones X de estrés. Los jóvenes tienen el riesgo... ¿Qué pasó? Los jóvenes tienen el riesgo como valor, ¿no es cierto? Yo antes decía que cuando uno es joven, el riesgo es lo que nos incita casi a movernos. Y cuando somos veteranos, la palabra para no decir viejo, es la indecisión y el miedo. Entonces, traten de manejarse entre ser osados, pero ser capaces de ser prudentes. Si al final nos salimos a la montaña a demostrar quién es el más bacán, salimos a la montaña a pasarlo bien. Y obviamente que después de esto vamos a estar ansiosos por realizar muchos objetivos. Ya, no piensen en realizar muchos objetivos en poco tiempo, traten de manejarlo de manera bajar las revoluciones. Según en nuestro país, ¿no es cierto? Desde la primera, que es el altiplano, hasta la cuarta, podríamos decir, los golpes de calor son nuestro primer riesgo. El mal lagudo de montaña, porque nos bajamos del vehículo a los 4008, creo que te puedes bajar en el Toco con las primeras idas de la gente que va para el norte, y todos van al Toco, y se bajan del vehículo a los 4008, caminan 2 pasos y se desmayan. Entonces, tener cuidado con ese tipo de cambios. Los volcanes, que son un riesgo latente, porque nuestros volcanes están activos, entonces en cualquier minuto podemos sufrir algo ahí. Y el shock de anafilaxis es por lo que yo digo, que si te pica un insecto y tu cuerpo nunca había recibido esa picada, aunque no estoy hablando de veneno, no estoy hablando de una picada corriente, pero si te pican 3 zancudos, yo lo dije, a mí me pican zancudos en los párpados y dejo de ver todo el día y ando así. No voy a hacer el chiste de tener los ojos chinos, pero y dejo de ver, entonces hay que tener cuidado con eso. En el centro del país las condiciones climáticas cambian bruscamente, las montañas son el biombo climático del continente. La cordillera de los Andes concentra la humedad del Pacífico, entonces los cambios pueden ser bruscos. Los volcanes que siguen siendo, y muchas veces en muchos lugares todavía la conectividad es cero, entonces no irme a meter a lugares que realmente no tengo claro si después voy a poder salir en caso de emergencia, pero bueno, eso siempre queda a la disposición de las expectativas que tiene el club, ¿ok? Y en la Patagonia, específicamente de la 11ª, y nosotros, y la Antártica, Diente Navarino, como que sea una idea, la hipotermia es el principal riesgo porque estás expuesto a hipotermia muy fácil, porque entre noviembre y marzo tenemos rachas de 100 por hora. Entonces ya bajaron 10 grados solamente con el viento. Y nuestra temperatura promedio es 10, así que ya estás en cero. Así que si transpiraste y baja más la temperatura, te va a dar hipotermia. Las condiciones climáticas cambian bruscamente, no tenemos casi nada de accesibilidad, estamos súper alejados y la conectividad es nula. Esto que yo esté en Tierra del Fuego hablando con usted 3 años atrás, no pasaba, recién llegó la señal. Y obviamente un grande como Meissner dijo una vez que la disciplina significa saber poner límites a tus habilidades. Así que mientras más hábil soy, más disciplinado soy, porque sé hasta dónde puedo llegar. Y finalmente les dejo ahí la bibliografía, ahí está todo, yo les envío la presentación después en un PDF,
y obviamente Ayora, Pete Schubert, que a nadie le suena, pero él era ingeniero, piloto de aviones, creo, y fue el que hizo este gallo fue el que lanzó al mercado los primeros pioletes ergonométricos con poco peso, y se llegó a la escalada en hielo y dejó la patada con el análisis y prevención de accidentes de escalada, porque tenía una visión de ingeniero. Entonces empezó a colocar números, empezó a darse cuenta que de 10 accidentes, 5 eran porque la gente no ocupaba el equipo correcto, ya 5 eran porque no tenía ningún curso, sino que había visto que ahora ustedes ven YouTube, chicos, yo en mi tiempo tenía que ver una revista que con suerte me llegaba, o tuve la suerte de participar de porteador en alguna expedición a la Antártida, no sé. Y en este aspecto es donde siempre digo que la casuística de ahora, de accidentabilidad en la torta de 100%, existe un 15% de principiantes que no tienen, que desconocen completamente en lo que se están metiendo, una torta al medio de 80% donde están los que están practicando, se están capacitando, y un 5% que son los expertos. Y si vemos cifras, el año pasado murieron dos de los más grandes expertos. Rolf Kilian, que era un explorador, un científico que tuve la suerte de conocerlo y lamentablemente falleció porque murió de hipotermia en el lago Grey, expertísimo, y murió de hipotermia. Y 2 años atrás o 3 años atrás, Douglas Tompkins murió de hipotermia. O sea, de los tipos que inventaron toda esta actividad, casi lo patentaron como negocio, muertos, el 5% de expertos. Pero el otro 15% de accidentes son gente que está principiante. Y el 80% al medio generalmente deberíamos estar los clubes y todos que estamos tratando de manejar el riesgo. Entonces, ahí como manejar números. Y esa es la presentación, chiquillos, para hoy, para cumplir con los tiempos y así dejar un ratito para que hagamos una ronda de preguntas o ahí nos despedimos. Eso es, muchachos. Vale, muchas gracias, Marcelo. No, buena, harta información. Mira, yo creo que como club, como CAED, no nos consideramos, o nos gusta decir que somos un poco nerd de la montaña, ¿sí? Porque hacemos talleres, sobre todo de esto, tratamos de incentivar la parte de la planificación. Así que muy buenos tips anotamos ahora para seguir y claro, y si bien uno puede planificar cosas, siempre pasa algo en la montaña que uno ahí lo tiene que guardar como experiencia y ojalá esas cositas que pasan, esos pequeños incidentes sean los más livianitos. Y si hay algunas preguntas, Marcelo, tenemos una en el chat. Un socio, Christopher, pregunta, ¿qué frecuencia de radio utilizan en Socorro Andino? Dice, siempre que voy a un parque nacional, los guardaparques no comparten sus frecuencias, pero nosotros sí dejamos la nuestra. O sea, cuando vamos, claro, CONAF no da su frecuencia, pero sí le dejamos la de la radio que llevamos nosotros en caso de... Ya, a ver, podría buscar la de Socorro, porque la de Socorro también depende de la región en que esté. Ustedes después me hacen el comentario, o tú me envías después un WhatsApp y yo te contacto con quien esté Socorro Andino, pero por lo general las frecuencias nosotros tenemos que andar como en la 152, 650, creo que en ese rango se mueve Socorro, porque hay que recordar que las frecuencias se pagan para no ser pirata, o hay que estar inscrito, pero ahí se las puedo dar. Y con respecto a que CONAF no les dé la frecuencia, yo creo que es la frecuencia porque es parte de su gestión del riesgo y ellos no se pueden negar. Ya. Vamos a insistirle entonces. Pero sí, a Sí, mí claro. me ha pasado como unas 2 veces que se la he solicitado y no me han pedido. Muchas gracias, dice Christopher, por la respuesta. Bueno, que a lo mejor no la dan porque no la conocen. Podría ser, podría ser. Creo que justo estamos en momento en Chile, entre comillas, donde estamos trabajando para regularizar y normar todo lo que es el turismo de aventura y todos sabemos que hay cero fiscalización, las competencias de los guardaparques con el respeto que merecen porque pueden tener mucha vocación, pero tú le presentas un crampón y el tipo dirá lo mismo, si no sabe lo que es un crampón, entonces tú le explicas que vas a hacer X ruta y el tipo quizás nunca ha hecho la ruta, entonces tenemos un montón de falencias que mientras no las coloquemos, igual de una manera respetuosa, pero mientras no las coloquemos en una mesa de trabajo con temas claros y no la del
no la del choro enojado, como que con no sirve para nada, así no avanzamos. Pero entonces estamos trabajando en cómo realizamos este avance, porque somos un país de montaña y deberíamos tener muchos más montañistas que lo que tenemos, al igual que somos un país de mar y no tenemos, no sé, un par de surfistas locos, un par de buceadores y para de contar, entonces, o kayakistas. Creo que tenemos una deuda gigante nosotros en general en las actividades que realizamos, así que esa es la invitación, a ser responsable y a dejar buena imagen siempre, porque todos los ojos se colocan y todos se sensibilizan cuando alguien muere, pero el resto del tiempo a nadie le importa lo que está pasando en la montaña a menos que haya una minera. Sí. Yo tengo una pregunta, la verdad, referida como al número de personas por grupo para salir a la montaña. Nosotros somos 37 en el club, pero por lo general no salimos más de 10. Ya tratamos de mantener el grupo pequeñito, pero no sé qué recomendarías tú al respecto. Es que los objetivos de la salida, en el fondo es una pirámide. Los objetivos de la salida ordenan la cantidad de participantes, porque tú puedes hacer una salida perfectamente, ya no quiero decir que hayan los 30, pero, y voy a poner un ejemplo, pero perfectamente pueden ir 20 ¿Te llega un mensaje algo? Perfectamente pueden ir 20 al Yaima, 10 tienen un objetivo distinto y los otros 5 tienen un objetivo distinto y unos hacen trekking, otros se van a jugar en la nieve, a practicar anclajes, a hacer cuevas de nieve, refugio, y otros 5 van a la cumbre. Entonces, cada actividad depende del objetivo. El objetivo manda, pero ese objetivo de la mano de las competencias físicas, técnicas y psicológicas de los participantes. Claro. Listo. Gracias. Ahora, las cordadas, miren, estos son, y ojalá también ustedes que ya están ahí me dicen que son nerds, las cordadas, los números, existen números, hablemos números, y hay una acción, uno tiene responsabilidad sobre 3, 5 y 7. El número mínimo es 3, el ideal es 5. ¿Por qué 3? Porque si uno se accidenta, uno se queda ayudando, prestando los primeros auxilios y el otro puede bajar a buscar ayuda. Si son 2, siempre te enfrentas a la duda de que ¿qué hago? ¿Voy a buscar ayuda? ¿Lo dejo solo? ¿Me quedo con él pero nadie nos va a ir a buscar? Entonces eso lo vas evitando con el número 3. Con el número 5 es más manejable. Y el número 7, en el fondo formas 2 cordadas, una de 4, una de 3, 2 de 2. Ahí uno tiene que ir jugando, pero obviamente esto va a ser siempre la misma respuesta. El objetivo manda. Vale. Genial. Super. ¿Qué más? Porque si no nos despedimos. Que Entonces, chicos, si tienen alguna consulta, una duda, el chat no hay. No, al menos, no, te agradecen en el chat por la paciencia, por la buena onda y por la mucha información, así que vamos a quedar atentos ahí para tener la PPT y repasarla, sobre todo antes que quizás volvamos a salir. Muchas gracias, Marcelo. Oye, no, miren, en el fondo es felicitarlos por la motivación. Es fácil en estos tiempos desmotivarse, es como, pucha, estamos encerrados, no sé, yo ya nunca creo que haya estado tan musculoso, tanto entrenar solo para mantener el cardio, pero es como... la lectura es buena igual, los invito a pegarse una lectura, ya no sé, no les quiero meter libros en la cabeza, pero traten de leer. Dilo. Si a usted le gusta la exploración, busquen las historias de Eric Chipton. Sí, fue uno de los exploradores que llegó a la Patagonia antes que cualquiera. Si le gusta la geografía, tenemos algún estudiante de geografía por ahí que está loco con los mapas, están los Andes Fueguinos o la Esfinge de Hielo de Alberto de Agostini, que son exploradores del siglo XIX, donde hicieron todo prácticamente sin ningún instrumento. Entonces, ahí tú te das cuenta que nosotros ahora nos sacan el GPS o el teléfono y morimos. Y estos tipos andaban con un triángulo haciendo trigonometría para calcular dónde habían pasado para tener altitudes. Entonces, esos son como libros un poco más duros. Y después les recomiendo una película, si quieren entretenerse, que tienen que haber visto cualquier película, me imagino. Vean Northman,
la versión alemana de lo que es la cara norte, que es la historia de Toni Kurz y de Andreas Hinterteuser, que son los que marcan la mejor historia de Leiger, porque ellos es una película que se hizo una representación del equipo de escalada, de cómo escalaban, de cómo tenían que bajar a pedirle al herrero del pueblo que les hiciera los primeros clavos para colocar las cuerdas. Entonces es una película, es casi un buen documental biográfico. Después está The Wildest Dream, que es la historia de encontrar a Mallory el año 99. Mallory es la más famosa historia de que quizás fue el primer hombre que llegó a la cumbre del Jungmalumma en 1922, 30 años antes que sí, Hillary. Entonces son historias interesantes porque hay mucha historia de montaña detrás, ¿no? No es solamente mostrar bonitas imágenes y la marca que paga, sino hay bonitas historias ahí. Y después ahora está lleno de cortos, o sea, están todos vueltos locos con el Alex Honnold o con otros escaladores, pero interesante que tengamos opciones. Ya chicos, la película se llama Northbound, cara norte, no North Face. Es Northbound porque significa cara norte en alemán, porque es una película alemana y es Toni Kurz. Ahí se las mando, después me mandas un WhatsApp y te mando ahora hay que pagarla, no está gratis. Ya. Bueno. Vamos. Bacán. Oye, hay una última pregunta, no sé si tienes tiempito. Vale. Dice Claudio, si has tenido alguna experiencia personal que te haya marcado en el sentido de la gestión del riesgo. Cometí errores. A ver, bueno, como debería hacer esto bien honestamente, me quedan pocos minutos, pero cuando recién empecé, mucha tele, ¿no es cierto? Bueno, para ustedes ahora es mucho YouTube, pero en mi caso era como haber visto cómo escalaban, entre comillas, y me fui a la pared del Cerro La Campana. Si alguien ubica La Campana en la quinta región, tiene una pared de granito que deben ser unos 200, 300 metros de desnivel, y me fui para arriba escalando zapatillas, y en la mitad quedé atrapado. Y me empecé a resbalar. O sea, ya cuando hacen Elvis Presley, ¿saben lo que es Elvis Presley? Clásico. Y cambian de punta de pie a otra y ya da lo mismo porque las dos piernas no tienen más. Y los brazos ya no quieren más, entonces me empecé a resbalar y las rocas me empezaron a cortar el brazo por debajo y ahí ya sentí que la vendí, ¿no es cierto? Como dirían ustedes ahora, y como, no sé, me voy a morir por huevón, en el fondo sería la palabra adecuada. Y ahí fue ese momento donde logré agarrar quizás la última, con lo último que te queda te agarráis de la última roca claro, y ahí mirar hacia atrás y ver todo lo que ha pasado y pensar, ya, si voy a practicar esto, y ahí empecé a hacer cursos. Antes de eso pensaba que era como el clásico montañista de Rambo, nunca te va a pasar nada. Y estoy hablando muchos años atrás, pero esa es una experiencia que cuento, y después otra donde sufrí una fractura, pero ya, mira, la vida tiene esas vueltas, y después sufrí una fractura expuesta en un brazo, pero estaba en mi mejor momento de primeros auxilios, así que pude controlar hemorragia, romper la polera, ¿cierto? En los cursos, porque típico que tú haces tu primer WFR, yo lo hice por allá por el 2005, entonces típico que tú haces tu primer WFR y lo único que quieres es que alguien se accidente para decir, déjenme ver el escenario, qué sucedió, yo lo hago. Y, bueno, en este caso fui yo por pelota, pero funcionó todo perfecto. Entonces, de verdad las capacitaciones sirven y esas son experiencias que yo las puedo transmitir. Y por eso cuando hago clases generalmente o dicto curso, no estoy dictando desde la teoría, sino que estoy dictando desde la práctica. Y finalmente, en la gestión del riesgo, trabajo mucho en lugares aislados donde no hay ninguna posibilidad que nos venga a buscar ni helicóptero ni nada. Y ahí sí tengo que estar todo el rato, las 24 horas, mirando qué es lo que estoy haciendo y el equipo que ando trayendo, la gente que estoy llevando a la expedición, que son científicas porque trabajo en monitoreo del proceso glacial, y ahí no hay margen de error. Entonces, mi gestión hasta el minuto ha sido buena, se puede mejorar, pero todos los días que tengo que trabajar me estoy cuestionando si lo hago bien.
a pesar, y obviamente que esto me encanta, chicos, yo soy montañista porque lo amo, y no sabía que iba a ser una profesión. Si ustedes me preguntan 30 años atrás, yo miraba para adelante, no tenía idea que iba a poder vivir de esto y de buena manera. Eso es. Bueno, Bueno. este es nuestro sueño. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchísimas por la buena gracias. onda. Un abrazo. Chau, Muy chau. bien. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao, Marcelo. Chao, Sí, estoy tratando de chiquillos. salir ahora. Chao, chicos. Chao a todos. Chau, chau.